Entonces, de un momento a otro, estábamos nosotros presos. Cuando a mí me llamaron un día de la fiscalía, me sentaron. Señor Libardo, aquí está usted porque vamos a abrir una investigación en su contra por haber mentido en Justicia y Paz. Yo todavía no había renunciado a Justicia y Paz. Digo, perdón, ¿cómo así? ¿Mentido de qué? Digo, porque usted habló de la conformación del bloque Metro, de su creación, de los fundadores y todo, pero no mencionó ni al señor Juan Guillermo Monsalve, ni al señor Alberto Guerrero, alias Pipintá, porque ellos en su testimonio dicen que son fundadores y creadores del bloque Metro, y dijeron que el bloque Metro había nacido en las haciendas Guacharacas. Bueno, gente, aquí tenemos el audio de un paramilitar donde desenmascara a Juan Guillermo Monsalve y alias Pipintá, los dos acusadores de Álvaro Uribe. Hoy lo desenmascara y que estas dos ratas no pertenecen al grupo paramilitar. Hoy se confirma el plan criminal de estas ratas de izquierda comunista. Hoy probamos acá al pueblo colombiano, al pueblo internacional, que Gustavo Petro, la izquierda comunista, Iván Cepeda, todas estas ratas le armaron un proceso falso a Álvaro Uribe, vinculándolo a grupos paramilitares con falsos paramilitares. Hoy se confirma acá en este audio, donde la misma fiscalía inició su complicidad para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Escuchen este explosivo audio de un paramilitar, donde desenmascara a Juan Guillermo Monsalve y a alias Pipintá. Estas dos ratas son unos criminales asesinos y no son paramilitares. Escuchen estos explosivos audios. La verdad, la verdad. Entonces, de un momento a otro, estábamos nosotros presos. Cuando a mí me llamaron un día de la fiscalía, me sentaron. Señor Libardo, aquí está usted porque vamos a abrir una investigación en su contra por haber mentido en Justicia y Paz. Yo todavía no había renunciado a Justicia y Paz. Digo, perdón, ¿cómo así? ¿Mentido de qué? Digo, porque usted habló de la conformación del bloque Metro, de su creación, de los fundadores y todo, pero no mencionó ni al señor Juan Guillermo Monsalve, ni al señor Alberto Guerrero, alias Pipintá, porque ellos en su testimonio dicen que son fundadores y creadores del bloque Metro, y dijeron que el bloque Metro había nacido en las haciendas Guacharacas en el año 1996, 97, 95, 96, para esa época, en la hacienda Guacharacas, de propiedad del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero yo, pues doctora, yo no sé entonces si fue que la vida cambió o la historia cambió, porque el bloque Metro, don Rodrigo Doblecero, cuando se crean las ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que fue cuando Mancuso hizo el trato con don Carlos y don Fidel, con don Vicente, porque don Fidel ya estaba muerto, y se metió a eso ya de lleno con las autodefensas, con las ACU, y se crea con los Castaños y se crea el grupo Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Entonces había muchas cosas mal hechas, porque ya don Vicente ya había metido la gente del norte del valle, el hombre del Overol, don Rasguño, a Chupeta, a Diego Montoya, a Wilmer Varela, a los hermanos Cadena, todas cuestiones, pues, cierto. Entonces eso no le gustó a don Rodrigo, porque don Rodrigo Doblecero, si algo tenía ese señor, es que ese señor sí era antiguerrilla primero que todo, y antinarcotráfico después. Señor, el narcotraficante él no lo quería para nada. Aceptaba que las autodefensas traqueteaban, que las SACU empezaron a traquetear, pero fue que Vicente Castaño vendió la película, que era que porque eso se había expandido muchísimo y se había crecido tanto, que ya éramos casi, en la SACU éramos casi 25,000 hombres, que solo era Córdoba, el norte de Valledupar, La Guajira, Santa Marta, Cartagena,
Sincelejo, Montería y Antioquia, suroeste antioqueño, nordeste antioqueño y norte de Santander, el Valle del Cauca, en Santander, porque en Santander se hizo las alianzas con la USAC, que eran las autodefensas de campesinas del sur de Santander y sur de Bolívar, al mando de Camilo Morantes, que era el dueño. Entonces ya eso era una expansión grandísima, entonces ya no se contaba con bastante dinero para poder pagar a la gente, material de intendencia, munición, armamento, sueldos, alimentación, todo eso, ¿cierto? Entonces por eso se empezó a traquetear, sino que detrás de eso empezaron fue a traquetear más de lo que se necesitaba, y fue cuando empezaron a salir toda esa mano de narcos y se volvieron fue ya que los sitios que le daban a comandantes ya se llenaron fue de ambición, y entonces era más el traqueteo ya que la ideología que se llevaba del movimiento de la causa política militar, que eran las Autodefensas Unidas de Colombia de un principio, que fue lo que el comandante Carlos Castaño Gil y el comandante Rodrigo Doblesero nos inculcaron a los que empezamos en esa época de atrás, de bien atrás. La ideología era un proyecto político militar. Todo eso empezó así. Entonces don Rodrigo se retira de la SACU, y se va a armar su rancho aparte. Le estoy hablando de 1998-99. Se llevó a alias Arboleda, alias El Panadero, Danilo, que era como el que manejaba todo. Cuando se funda el bloque Metro, se fundó fue en Jordán, allá por los lados de San Carlos, Antioquia. Allá se funda el Metro. Le estoy hablando como le hablé yo a la fiscal ese día. Le es tan irrisorio ir a decir que el bloque Metro se fundó en la hacienda Guacharacas, allá por los lados de San José del Nus. Es tan irrisorio llegar a decir eso, y que era de Álvaro Uribe Vélez en ese tiempo. Si Álvaro Uribe Vélez ya hacía como 4 o 5 años atrás, esa finca era del sindicato del ferrocarril, ellos habían vendido esa finca hacía mucho rato. Entonces le dije yo a la fiscal, le dije, pues si las cosas son así, entonces abra la investigación al señor Alberto Sierra alias Pipintá y al señor Juan Guillermo Monsalve por fundadores y creadores del bloque Metro, y por ende, como son fundadores y creadores del bloque Metro, tienen que tener y tienen que aceptar cargos por las masacres, las desapariciones, la conformación de grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, por el tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares, por amenazas, por desplazamientos forzados. Y ahí sí hablamos, señora fiscal. Y a mí si quiere sáqueme de Justicia y Paz, haga lo que quiera conmigo, le dije yo. Pero hasta aquí termina esto. No, pero véngale, no, así de sencillo. Y esto lo voy a denunciar ante Justicia y Paz porque era una fiscal normal. Bueno, pasó así. Me llevaron, nombraron fiscal del bloque Metro al fiscal, ¿cómo era que se llamaba? Albeiro Chavarro. Perdónenme que a veces me demoro en decirles, pero es que usted sabe que ya llevamos tiempito. Estamos hablando, yo les estoy contando cosas desde el 88 y estamos ya en el 24. Entonces sí ve, más o menos así. Vengo contando toda la historia. Sino que estoy adelantado en tiempo adelante, vamos siguiendo contando poco a poco. Albeiro Chavarro lo nombraron fiscal del bloque Metro. Ahí nos empezó a sacar yo, vea, este pecho que está acá fue el que destapó quiénes eran del bloque Metro, porque muchos se habían encaletado en el Calima, en el bloque Calima de HH, se habían encaletado en el bloque BCB de Julián Bolívar, y sobre todo en el Héroes de Granada de Don Berna y en el Cacique de Nutibara de Don Berna. Esa es la realidad. Y yo fui el que destapé esa olla. Se la destapé al fiscal Albeiro Chavarro. Sí, Albeiro Chavarro, sí, Chavarro no, Chavarro. Fue el fiscal, le estoy hablando del año 2008, 2009, 2010, que fue el fiscal del bloque Metro, direccionado por Justicia y Paz. Entonces yo ahí mismo fui y denuncié eso. Le vea, está pasando esto, yo le pido el favor que a mí me saquen de esas cuestiones. Yo no me meto en esas cosas ni nada. Ya yo no creí que ellos fueran a llegar a tan grande.
a ir a la Corte Suprema, a salir a los medios de comunicación, hablo de Juan Guillermo Monsalve y de Alberto Guerrero, alias Pipintá, a salir a decir todo lo que han dicho. Pero vuelvo y le reitero, allá cada quien con cada quien. Porque si algo me enseñó a mí el comandante Carlos y el comandante Rodrigo fue que si uno se mete a Redentor, uno carga su propia cruz. Uno no puede dar la cruz que se la cargue otro. No, señor. Si usted se metió en lo que se metió, frente de usted y mire a ver cómo sale usted. Así son las cosas. Tan es así que eso ya se cayó. ¿Qué ha salido de eso? Nada. Ahora le están mandando es que compra de testigos, que yo no sé qué. Bueno, ahí valga la redundancia. Ya a mí me causa una cosa de Pipintá, de Alberto Guerrero. Él defendía tanto al Álvaro Uribe Vélez que cuando él cambió de ministro del Interior, él colocó a una señora, es que no recuerdo el nombre de la señora. Y Pipintá empezó a gestionar, Alberto Guerrero, que él quería ser vocero de paz dentro de los patios en las cárceles y sobre todo en Itagüí, en el patio 2, que para hacer una alianza de paz y toda la cosa con los grupos delincuenciales, las bandas delincuenciales de Antioquia, que él tenía el acercamiento con todo eso, entonces que por favor le permitieran eso. Y sí, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se lo dio y la ministra del Interior le dieron eso. Cuando de un momento a otro él fue trasladado, el Paz B de la Picota, para el patio de Itagüí, porque él iba con eso, con esas gestiones de paz. Ya les hablo.